Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manu Zapata Jiménez. En este día les voy a dar un taller sobre el cuerpo y el discurso en el marco del Mundial Escolar de Debate 2025 en Chile. Entonces espero que les guste bastante. Es un poco complejo hacer ese taller, pues por la virtualidad. Sin embargo, creo que la idea es que terminen entendiendo un poco cómo podemos usar el cuerpo. Creo que hay una pregunta en este momento en el circuito por si hay que hacer teatro para estar en discursos o si hay que estar actuando completamente, y creo que no, pero el cuerpo también es un instrumento, una herramienta, un medio para contar lo que decimos con nuestras palabras, transformar esas palabras en conexiones con el lenguaje corporal y con el manejo del espacio escénico. Entonces este taller busca eso, como darnos tranquilidad primero, que no tenemos que ser actrices o hacer teatro, pero que también hay que reconocer que el cuerpo habla, y creo que a veces es algo que solemos olvidar en otros formatos. Entonces, bueno, ese es como el objetivo de este taller. Espero les guste mucho y igual estoy abierta a dudas que vayan surgiendo, pues en Mundial y pues cualquier persona que más ve este taller. Lo primero de lo que me gustaría hablarles es recordar que la competencia de discurso evalúa la tingencia, el guión y la emocionalidad, como que el mensaje sea pertinente, que haya una estructura lógica y que haya una capacidad de generar conexión, ¿cierto? Estos tres pilares incluyen la parte verbal, paraverbal y no verbal, y entonces el cuerpo entra en todos estos pilares, ¿cierto? No piensen que el cuerpo solo nos trae emocionalidad y entonces tengo que llorar y así lo ve el cuerpo, ¿no? Sino que quizás si la dinámica me pide que esté totalmente o que sea feliz, por ejemplo, o que me muestre como alguien con confianza, pues quizá el cuerpo me pueda ayudar a estar en ese pilar de la tingencia, mostrándome como con un cuerpo abierto, contento, con una sonrisa, o me puede ayudar a que mi guión tenga más sentido, haciendo saltos y pausas, pero que por ejemplo mi pausa muestre una cara de angustia, una cara de amor. Eso es lo que nos puede ayudar a que el cuerpo nos permita hablar desde los distintos pilares que tenemos, ¿cierto? Entonces, continuando, ¿cuál es el rol de un discursista, cierto? Transformar esas ideas que va teniendo en un impacto y que genere algo en ese receptor empático que son las personas jueces. Mediante esa lógica, mientras emocionalidad, pero se hace una valoración holística de todo eso, porque de eso hay elementos paraverbales, usamos la voz, el ritmo, la velocidad de cómo vamos hablando para contar, ¿cierto? Entonces es muy importante que pensemos en esas tres y en cómo se ve de manera holística lo que vamos diciendo para que podamos tener un discurso que cumpla en ese rol de la persona discursista, ¿cierto? Bueno, ahora sí entremos un poco en por qué el cuerpo comunica tanto como las palabras. Uno es que la audiencia y las personas paneles, esas receptoras empáticas, no solo escuchan, sino que también te observan. Entonces es importante porque el cuerpo nos puede transmitir emociones que muchas veces a veces no podemos poner en palabras. Piensen cuando están contando una historia y hacemos como gestos o las personas responden con sus rostros. Creo que en otros formatos de debate no estamos acostumbradas a que las juezas o la audiencia reaccionen o solamente hacen esto con las manos o pegan en las mesas, pero normalmente si estamos contando una historia, una puede ver las reacciones del público e incluso en una misma lo que genera una cara de asco o una cara de emoción o cómo se pone el cuerpo cuando alguien no nos quiere hablar y se cierra y se va girando. Entonces piensen que constantemente esto no es una tarea de quien hace teatro, sino que es una tarea de la cotidianidad. Siempre estamos usando el cuerpo o hablando con otras personas e intentando comunicar. Diría que a veces lo más complejo es el uso del espacio, porque es cierto que estamos acostumbradas de pronto, no sé, a tener conversaciones sentadas y listo, no solemos hacer como un uso de todo para comunicar, pero de resto utilizamos el cuerpo constantemente y nuestras facciones, nuestro rostro, nuestras manos. Entonces, bueno, además, son recursos persuasivos que son naturales, ¿cierto? Se convierten en cómo amplificar la emoción. Tampoco se piensen, esto es muy importante, que les van a juzgar o algo así como si se movieron o no, como si esto fuera una checklist, como utilizó el espacio, no lo utilizó, se movió mucho, se movió poco, no. Es más ese medio para contar, ese medio para amplificar el mensaje que estamos dando. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a concentrar de pronto un poco más, entendiendo su importancia, en cómo debe ser el manejo escénico. Primero, el manejo escénico debe ser adaptativo. El manejo escénico no es como en todos los casos, si te mueves hasta atrás del salón, va a significar que estás retraído y hacia adelante que quieres generar conexión. No, el manejo escénico
piensa en algunos patrones, pero también responde mucho a cuáles son los distintos ámbitos. Por ejemplo, si estoy virtual, sé que no tengo que mover todo el cuerpo, pero que este cuadradito me permite mover las manos o debo pensar en que voy a ver más mi rostro. O si sé que las personas juezas están lejos en el salón, pues sé que no debo hacer tantos gestos o los gestos no van a ser los más importantes en mi rostro, sino que es más el uso de todo el escenario. También eso cambia, ¿cierto? Cuando estamos en salones o pasamos a la final y ahora tenemos que usar el auditorio completo porque hay muchas personas repartidas. Por eso el manejo escénico no son unas reglas que ustedes deban simplemente notar, sino que debe adaptarse. Pero piensen que a veces ni planeamos eso. O sea, como que no nos importa en qué aula vamos a estar o dónde están ubicadas las personas juezas, no sabemos dónde está el público. Es algo que cuando hacemos en el tiempo de preparación en discurso les recomiendo pensar. El aula es cuadrada o todos están en círculos, entonces, bueno, que vaya mirando las distintas partes o las personas que están atrás. No, tengo que voltearme, mover el público. Piensen que su manejo escénico debe ser versátil y debe pensarse para adaptarse en los espacios. Entonces, no simplemente lo tomen como un aula más, sino esa aula que me permite, por donde me puedo mover. El aula tiene algún escalón, puedo hacer juegos de subir y bajar, o puedo moverme entre las líneas del público, o ahí no me verían las juezas. ¿Qué hago? ¿Cierto? Piénsenselo como una herramienta también importante o sustancial a la hora de hacer su discurso. Um, y como les venía diciendo, los gestos sutiles también generan un gran impacto. No hay necesidad de que se sobreactúe, ¿cierto? Nadie les va a pedir que lloren o que griten. Puede ser un recurso, pero no es que es un deber ser para todas. No es algo que siempre debemos hacer. A veces hay gestos sutiles, pausas que nos ayudan a llevar ese mensaje, ¿cierto? Como solo mover un poco las cejas o abrir las manos para mostrar hacia el público, o más bien cerrarse y contraerse. No para eso tengo que gritar o tirar cosas o romper un muro, no lo hagan, por favor. Sino que es preguntarse cómo con esos gestos sutiles también puedo generar algo. Y piensen que a veces es como la suma de gestos sutiles, ¿cierto? No es solamente como en un discurso que yo haga solo un momento de que me encuentro así, sino que si mi personaje en general es serio o tiene rabia o le guarda rencor a alguien, pues yo podría pensar que puedo hacer un conjunto de varios gestos. Por ejemplo, las cejas fuertes o como la mandíbula apretada o las manos en puños, la postura rígida. Miren que es como una combinación de varios gestos que me permiten construir todo ese manejo escénico. No solo uno o no solo un grito en el medio del discurso, no. Es más una construcción conjunta de ese personaje que puede hacer. Am, Piensen que es algo como caracterizar. Cuando nada quiere caracterizar a un personaje o un actor en un debate, piensa en ¿qué otras cosas ha hecho? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Con quiénes tiene relación? Es lo mismo, si pensamos en mi personaje en esta parte va a estar muy feliz. ¿Cómo se ve una persona feliz? Pero no es cualquier felicidad, es más bien tímido, pero también está feliz. Entonces no es solamente gritos y carcajadas, sino que es como que se siente más abierto, que va sacando un poco el rostro, o pueden usar elementos si tienen, no sé, gafas, si se pueden soltar o recoger el cabello. Piensen en su cuerpo, cómo puede contar también ese mensaje. Y lo último que podría decirles en este manejo escénico adaptativo es la coherencia sobre patrones, y es que se suele valorar la coherencia entre el cuerpo y el mensaje. Entonces no es necesariamente, como les decía, una persona feliz es alguien que siempre se sonríe. Porque si el equipo de ubicación les comentó que esta persona es tímida, quizá para demostrar felicidad no siempre es que esté sonriendo. Entonces tienen que pensar en qué mensaje quiero dar y cómo eso entra en coherencia con el discurso. Si, por ejemplo, digamos que la confianza, la conexión amorosa se demuestra tocándose las manos o acariciándose o como viéndose a ver si una se siente linda, pero de pronto fue con una persona que antes te hizo daño, entonces en el discurso probablemente no sea lo mismo, esté un poco más retraída, pero igual a veces quiere hacer contacto, me puedo acercar a veces al público, pero luego como quitarme porque un escenario antes de desconfianza. Entonces, no es como que haya un checklist de cómo se ve una persona feliz, sino en qué contexto está esa persona feliz, bajo qué está hablando, qué gestos puede generar. Así es que les ayudaría a tener un mejor manejo escénico y este es mucho más adaptativo a su mensaje, a su historia. Creo que el problema realmente a veces no es que no sepamos actuar o no sepamos movernos, sino que es algo que no preparamos. Solemos preparar solo el guión, revisamos si el guión es inteligente,
y a veces pensamos en las emociones. Poco pensamos a veces en esos elementos paraverbales, no verbales que van a estar. Entonces creo que es una invitación a que se dan menos un pedacito de su tiempo de preparación. ¿Cómo me voy a mover? Porque estos gestos irían en concordancia con el mensaje, etcétera. Entonces, denme un segundo. Bueno, continuemos. ¿Cuáles pueden ser como los elementos de la corporalidad? El rostro, ¿cierto? Este es, digamos, es un poco más claro. Y se los he venido diciendo cómo microexpresiones demuestran algo, demuestran enojo, demuestran asco. Yo pienso que hay, sí, personas que suelen más ser expresivas, ser más expresivas en el rostro que otras, pero creo que es muy común, ¿cierto? A veces alguien nos voltea los ojos y sabemos que le estamos cayendo mal, o alguien come algo fuerte. Y les invitaría a eso, como que miren su rostro, o sea, como coman algo fuerte, por ejemplo, algo que les pique frente a un espejo, cómo se ve su rostro, qué es lo primero que hacen, hacen asco o ahí mismo se alegran, cómo se ven esas microexpresiones que son trabajables, ¿cierto? Los gestos, cómo se ven esas manos, cómo se ve cuando, como les decía, las abro, las cierro, o me rasco, o demuestro como incomodidad, o antes me abro y estoy muy al pendiente. Ojalá de nuevo pudiera hacer este taller presencial y también vieran como el posicionamiento del cuerpo, ¿cierto? Si cierro las piernas, si hago, por ejemplo, no sé, como así con las piernas y estoy como más recta porque demuestra una postura como cuidada o si estoy más desplayada en el espacio y abro las piernas porque me importa todo poco. Entonces, miren como esa posibilidad. La postura, como les decía, si estoy erguido, si estoy más inclinado, si me duele como el pecho o si más bien me siento muy cómoda en el espacio libre o si tengo como una duda y me cierro un poco, ¿cierto? El movimiento, desplazamientos intencionales. Si empiezo a caminar por el espacio o más bien a trotar o hago un baile en el medio, eso es lo que pueda requerir el discurso. ¿Cómo es la personalidad de quienes están hablando en tu discurso, que usan tu cuerpo como medio para expresar algo y qué harían? O sea, piensen, por ejemplo, si ustedes fueran una casa antigua, ¿cómo se movería en el espacio una casa antigua? Lo haría lento porque ya le crujen las cosas, pero lo haría como ocupando mucho espacio porque eran casas grandes, pero le pesa el techo porque era de materiales viejos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se podrían mover las cosas, cómo se podrían mover o cómo usarían el espacio esos personajes que ustedes están construyendo en su discurso, que como les digo, no tienen que ser solo personas, pueden ser objetos. am, entonces, eso es lo que nos ayuda. Y siempre piensen, esta parte no verbal ayuda a entender y a sentir el discurso sin entorpecer lo verbal. Porque también a veces creo que quizá pensando solo en el cuerpo se nos olvida que tenemos que ir hablando mientras estamos haciendo el discurso. Entonces, no es como, no es una cosa sola de la otra. ¿Cómo se integran? ¿En qué momento hago esto? Pero si hago todo el discurso así, pues quizás muy incómodo, a menos que sea una dinámica que sea restrictiva y me diga que tengo que estar así. Pero si todo el discurso de la casa vieja está así, pues también es poco creíble. A veces la casa vieja recuerda que era una casa joven e intenta moverse, pero algo le cruje. Entonces, piensen cómo podría ser lo no verbal para no entorpecer igual lo verbal. Vale. Denme un segundo con la siguiente. ¿Qué guías podemos tener? Uno, coherencia con la intención, ya lo he venido diciendo, cómo se ve el guión. Y en el guión yo les recomendaría, por ejemplo, que si van escribiendo las ideas de su guión, yo lo que hago es como frases importantes, piensen con qué iría a coordinar esa frase. Como en este momento, la frase sería, te amo, no quise olvidarte. Y ponen una flechita, puede ser. Y dice, en este momento me abrazo a mí misma, como me hago así. O le abro las manos a las personas jueces, como te amo y no te voy a olvidar. Eso hace que tengan pendiente no solo los hitos de su discurso en frases, sino también los hitos en su movimiento y en sus gestos. Dos, la economía expresiva. Como les decía, si dan todo un discurso llorando, a veces ya no se siente que están llorando, ¿cierto? Como que ya no se siente como conmovidas las personas por lo que están haciendo. Entonces, es una variedad de gestos. Si piensan en su tiempo de preparación, no puede ser, en este discurso voy a llorar, porque no se está haciendo un tiempo de preparación. Es como si hicieran un tiempo de preparación donde dicen, en este discurso hablar sobre amor. Pues, ¿qué van a decir? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Quién los va a integrar?
qué figuras retóricas van a usar. Así es también con los gestos. No, a veces cuando utilizamos y pensamos solo una cosa y no cómo se compone esa cosa, es que terminamos cayendo en usar solo un gesto que genera mucho impacto, pero que no está lógicamente construido en el discurso. El espacio como narrativa. Lo que les decía, el espacio también nos puede contar cosas. Por ejemplo, si yo estoy en un auditorio grande, sentada, y me empiezo a hacer como con el cuerpo pegado y todo se ve muy grande, eso da un mensaje, da que me estoy sintiendo como ahogada por un espacio. Eso me ayuda a contar un discurso. Pero si voy caminando, trotando, confiada por todo el escenario, puede decir que estoy nerviosa, puede decir que estoy corriendo y no sé dónde ubicarme en el espacio, o puede decir que estoy confiada. Entonces piensen en el desplazamiento como un mensaje o como una posibilidad narrativa. Rostros y manos como énfasis, que me puede ayudar con las ideas claves, que me pueda señalar, que puede parar como, no, no me digas más eso. Si ven, las manos le generan una separación con la otra persona, con las fuerzas, y eso también da algo que decir, ¿cierto? Crea una narrativa, me ayuda a hacer énfasis en lo que les estoy diciendo. A veces incluso pecamos por mover mucho las manos, porque no sabemos qué hacer con ellas, porque no pensamos en dónde van a estar. Y eso me ayuda, tanto el rostro como las manos. La postura, ya les he dicho un poco, que me puede comunicar si estoy más abierta, por eso nos dicen como, no sé, en la iglesia hay que sentarse recto, porque estamos dispuestos a recibir el mensaje de Dios. Miren que eso es una construcción del cuerpo como narrativa, como una posibilidad de comunicar. Y es por eso que cuando me están hablando y me están regañando en mi casa, yo me volteo, no quiero dar, no miro ni con nada. Entonces, piensen en esa postura. Voz más cuerpos sincronizados. Eso, si el cuerpo va lento, quizás mi voz también lo puede hacer, pero si mi cuerpo está muy expresivo, probablemente mi voz también lo esté porque estoy agitada. Entonces, piensen que, de nuevo, no son cosas separadas, como que el cuerpo y el guión va por un lado y la voz por otra, sino que normalmente se juntan. Y si ustedes quieren que haya como choques, pues también háganlos conscientemente de que, porque están generando incoherencias entre el cuerpo y la voz. A veces, por ejemplo, es cuando alguien está mintiendo, que decimos que ya estamos en el discurso un guión donde esta persona está diciendo cosas que no son, pero con el cuerpo se ve desconfiado. Eso también es un recurso narrativo. Am, También en accesibilidad, no necesitan usar muchos elementos. En el manual incluso le dicen, si quieren hacer como una persona que en ese momento no puede ver o tiene problemas de visión, no necesitan usar gafas. Pueden hacer como estremecer la cara cuando intentan leer o decir como no alcanzo a ver bien quiénes me están escuchando. Son recursos que les permiten no necesariamente siempre depender de cosas, porque a veces pensamos, ah, eso hubiera sido muy chévere si hubiera tenido un velo, porque era una novia, entonces, o un novio que se iban a casar. Entonces, me hubiera gustado mucho un velo, me hubiera gustado mucho un moño, se vería muy lindo. No, ¿cómo puede ser ese moño? Si yo me lo arreglo, se lo puede imaginar. Si yo voy y empiezo a caminar como así, y saludo que me están tomando fotos, no necesito tener cosas de un modelo, pero van a entender que estoy incluso en una pasarela. Entonces, no se limiten por no tengo este objeto, no tengo esta cosa, o porque una persona lo hizo, entonces hizo un mejor, porque tiene esa cosa, hizo un mejor discurso. No, pueden pensar en cosas del cuerpo que les permita entender a las personas juezas que están en esa situación y que están usando esos elementos. Vale. Esto les puede ayudar en moverse. Hay algo que se llama como los motores de movimiento, y es de donde pueden iniciar eso. Por ejemplo, a veces creo que lo que pasa es no sé cómo usar mi cuerpo, no sé desde dónde vienen los movimientos. Entonces hay varios motores que les puede permitir usarlos. Por ejemplo, un motor de su movimiento que es como desde dónde inicia su movimiento. Piensen que como una historia. Voy a iniciar con que el personaje llegó y habló. ¿Cómo va a iniciar en el movimiento? ¿Desde dónde va a iniciar? Para que no se pierdan, para que no estén pensando en todas las partes de su cuerpo al mismo tiempo. Elijan un motor de movimiento que quieren usar en esa parte cuando van a decir X frase. Puede ser la respiración. Si entonces yo empiezo a contar mi discurso, así ustedes pueden sentir como que ahí va iniciando la rabia y ya luego es que pueden apretar los puños y ya luego es que pueden encorvar el cuerpo. Eso les permite iniciar como la idea desde un motor del movimiento. Otro motor del movimiento son los pies. Por ejemplo, si ustedes los aprietan o empiezan a dar golpes en el suelo, eso les puede ayudar a hacer como el movimiento o ir en lateral, diagonal, acercarse al público, como generar esa entrada a sus ideas también. También está la cabeza, y esa creo que la usamos mucho.
que es la parte, sí, está, bueno, primero pasamos con el centro, como en la cadera. Y esto es un poco como cuando, no sé, a veces uno ve que cuando dos personas se abrazan acerca sus caderas, es que confianza, si no las alejo. Es un poco eso, como que si tiro la cadera hacia atrás, si ustedes tiran su cadera hacia atrás, ahí mismo pueden ver que el cuerpo se empieza a deformar. Si ustedes la adelantan y abren, desde ahí puede iniciar su movimiento, que también les he explicado un poco. Y eso puede mostrar vulnerabilidad o decisión. Eso les puede ayudar a que su personaje se extienda en el espacio o que si llega algo que le asusta, desde su cadera entrar todo su cuerpo. Eso les ayuda entonces para generar el movimiento. El torso, ya los hemos hablado un poco, la postura abierta o cerrada. Los hombros y brazos son muy importantes. Si yo quiero extender de aquí, si yo estiro mi mano y digo para, mire que no es solo la mano que se mueve, todo mi cuerpo se hace hacia atrás, como lo que veíamos. Entonces ustedes pueden pensar en desde dónde va a hablar mi movimiento. Si yo me siento más cómodo con mis brazos, es normalmente donde expreso más, pues digo para. O no ven. Entonces miren cómo el cuerpo también se va hacia adelante. Eso puede ser una parte para iniciar. Las manos, los dedos son muy útiles para enfatizar mensajes, para hacer freno de los mismos. Son muy usados, digamos, como motor de movimiento que lleva con las manos. Y por último, el que les decía ahora, la cabeza, pues ya hemos hablado un poco del rostro, pero la cabeza también nos puede decir mucho. Piensen cuando están estresados que la gente empieza como a tronarse un poco el cuello, como a hacerse así, pero también puede significar que estoy decidida, o voy a empezar lo que voy a hacer, o puede ser como que no sé, como un gesto de duda. Entonces, desde ahí puede iniciar su movimiento, puede iniciar con un gesto de duda, luego pasar a sus manos como no sé, y luego ir bajando por su cuerpo. Entonces, esos son, por eso el dibujito del muñequito, como no sé si algunos lo han tenido, que uno mueve como sus articulaciones, piensa en su cuerpo así, ese conjunto de articulaciones donde yo puedo empezar mi movimiento como no sé, y agregar no, ni idea. Ahí es cuando vemos relacionados todo el cuerpo en cómo voy contando, cómo voy haciendo ese motor de movimiento. Elijan su motor de movimiento. No tiene que ser siempre el mismo, pero les puede ayudar para saber cómo iniciar o hacerse preguntas. Si yo quisiera contar esta historia y tuviera que usar un motor de movimiento, por ejemplo, voy a contar una historia de alguien que engañaron. Y bueno, no sé cómo moverme. ¿Cómo haría una persona que engañaron con su cabeza? No, pues estaría como acongojada, como triste por lo que le están contando. Ay, no, pues móvil fue los hombros. Entonces su motor de movimiento puede ser los hombros. Entonces voy a iniciar hacia el discurso, como hacia atrás, con mi torso. Esto les ayuda a pensar qué movimientos y qué partes de su cuerpo se pueden estar moviendo a la hora de decir su discurso. Listo. Entonces, esta es una pequeña listica que les puede ayudar como módulos en lo que ustedes pueden ir pasando. Denme un segundo. Mm, Primero, una lectura de la intención. Traducir la dinámica y la temática en una emoción y un objetivo para crearse un mapa corporal estratégico. Entonces, si la dinámica me invita a hacer algo donde yo esté a triste, también básense en un poco y pueden ver la ruleta emocional que hay en el manual, como me pide que me ponga como triste o con duda, entonces, ¿cuál puede ser ese mapa estratégico en mi cuerpo? ¿Dónde voy a empezar? ¿Qué motores de movimiento voy a usar? ¿Qué expresiones de rostro puedo? Y eso no lo tienen que hacer ya y listo, no, practíquenlo. Por ejemplo, cuando les estén contando una historia a su mamá, a un ser querido, que mapeen un poco cómo se ven sus cuerpos y cómo se ven los de las otras personas para incorporarlo. A generar una alfabetización corporal, un dominio más de los rostros, de los gestos, de la postura. Pueden grabarse haciendo un discurso y viendo dónde se pone su cuerpo, si son de usar poco el espacio o si más bien se mueven mucho y distraen. O si ustedes cuentan una historia, se pueden grabar contando una historia, no sé, la última vez que se enamoraron. Y miren qué hace su rostro, o por ejemplo, si ven películas, piensen cómo se ponen los cuerpos de las personas que están ahí, si se ensanchan, si se mueven más bien solo las piernas, si por ejemplo piensen cuando alguien está nervioso y mueve mucho la pierna. Eso genera una alfabetización porque a veces solemos tener una alfabetización sobre guiones, sobre, no sé, ver muchas películas, o a veces tenemos solo que nos pasan muchas cosas en la vida y escuchamos muchas historias de nuestras amigas, pero las vemos poco. A veces abrimos poco los ojos a todo lo que nos cuenta el cuerpo y no solamente lo que nos cuentan las historias o los guiones. Una gramática espacial. También pueden buscar qué es lo más común que hacen las personas
pero en sus desplazamientos, cómo usar ese espacio. En el manual hay unas ideas, ¿cierto? Pues si lo hago de laterales, si me voy hacia atrás, si me voy hacia adelante. Pero el espacio no es solo eso, ¿cierto? Tú solo por estar en un lugar no comunicas algo en particular, sino piensen que es hacer como ese mapa no solo corporal, sino ese mapa de desplazamiento, de más o menos dónde me quiero ubicar cuando diga esto. Esto es lo, por ejemplo, si ustedes piensan, en esta parte del discurso quiero susurrar. ¿Dónde en su desplazamiento deberían estar cuando susurren? Pues cerca de las personas juezas si quieren que les escuche su mensaje y que se mantenga esto del susurro. Entonces, es muy importante hacer esa gramática espacial porque nos permite saber y ser más efectivas a la hora de dar nuestro mensaje. Sincronía de voz y cuerpo. Practiquen las pausas. Si yo no tengo nada más que decir. Ahí va una pausa y si antes de esa pausa baja mi ritmo, pero además mi cuerpo también hizo la pausa conmigo, me quedo quieta, paro las manos o bajo los hombros. Eso también, esa sincronía de los elementos en el discurso es importante. Cómo se ve el carácter en la escena, ¿cierto? Generar esa verosimilitud y ustedes pueden tener toda esa alfabetización corporal, pero si por ejemplo están actuando de una persona menor, pues sí, como una niña, un niño, y además tienen unos gestos así como corporales grandes y se hacen ver grandes, pues depende, si su discurso quiere hacer como esa nota de soy niña, estoy pequeña, pero también soy grande, soy fuerte, si no, no va a tener mucho sentido y coherencia. Entonces piensen en esa coherencia de la verosimilitud, de cuando cómo me van a creer mi mensaje. Y por último, la adaptación, cómo van a adaptar esos formatos a lo real, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si mi espacio es muy pequeño y me puedo mover poco en el aula, entonces ya sé que necesito utilizar mucho mis gestos porque estoy cerca. Entonces, retomemos. Ustedes les dan su dinámica y eso ya tienen su idea. Yo voy a hacer esto de cuando con mi abuela cocinaba. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? ¿Cuál es la lectura de mi intención? Mi intención. Quiero generar confianza, porque estoy con mi abuela, porque la conozco hace mucho tiempo, estamos haciendo algo muy hermoso, muy cariñoso como es cocinar. Entonces, mi intención es la confianza y el amor. ¿Cómo se ve el mapa corporal? Entonces, ¿cuáles son los gestos de cuando yo me siento confiada con alguien? Entonces le sonrío, le miro como de lado, le hago así, me puedo tocar el cuerpo, como, ay, te quiero mucho, o cocino con amor y cuidado. ¿Y cómo me desplazo? Pues estoy en una cocina, ¿cierto? Las cocinas suelen ser como laterales o algunas como circulares. ¿Qué es más probable? ¿De qué edad tenía más o menos esa abuelita que ustedes se imaginan? Como muy moderna, como una cocina pequeña por allá apartada, o como una abuela con una cocina grande y que me puedo mover en círculos alrededor y que le voy diciendo y voy cocinando. Es una cocina chiquita, donde me muevo poco, donde pico aquí y luego para poner las cosas con cuidado me estiro. Entonces, eso es generar una gramática especial con la alfabetización corporal. ¿Cómo le voy a hablar? Como ya tengo mi intención y tengo mi mapa corporal, pues voy a hablar pasito o le voy a hablar duro o me escucha, tiene problemas para escucharme o más bien siempre nos hablamos con amor porque si no más bien se va a sentir regañada. Entonces, eso es identificar cómo voy a sincronizar mis guión con mi voz, mi ritmo, con lo que estoy diciendo y con mi cuerpo. Y eso es un formato especial real, ¿cierto? Un formato, sí, espacial real. Y es, si estoy en una sala muy grande, entonces puedo poner sillas que reduzcan el tamaño porque es una cocina pequeña, que no me vea como mal en el espacio, sino que voy a reducir. O voy a poner un bolso aquí que delimite mi espacio. O estoy en algo pequeño y quería hacer una cocina grande. Bueno, quizá mejor sea hacer una cocina más pequeña. O voy a rodear a los jueces como si fueran muchas ollas o fogones. Eso es importante. Y piensen que quizá eso no solemos planearlo mucho a la hora de hacer nuestro discurso. Entonces, es una invitación para planear esas cosas. Creo que ya vamos un poco terminando. Y esos son algunos ejercicios prácticos que les pueden ayudar un poco a dominar en el espacio. Creo que si este taller fuera presencial, pues es probable que en este momento hiciéramos varias actividades. Entonces les invito a en sus casas grabarse, hacerlo, practicarlo. Entonces pueden hacer 3 niveles últimos. Y es que cuentan su idea a 3 alturas diferentes y se graban y ven si comunica un mensaje diferente. Si están muy agachados, como en el suelo, o si están neutros, o si están muy erguidos con el cuerpo muy hacia atrás, ¿cómo se ve esa historia? La misma historia, con un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cómo se ve esa historia? Para que empiecen a reconocer si ustedes creen que la historia sí cambia o se mantiene muy igual o que les falta en esos niveles. Una ruta elíptica, ¿cierto? Narrar
moviéndose en una trayectoria, que sería esta. Voy a un punto A, a un punto B, a un punto C, a un punto D. ¿Cómo me voy moviendo? Como para empezar a ser conscientes de mi movimiento en esos espacios y cada vez que voy a un hito, ¿cierto? Si yo estoy en A, cuento algo importante de la historia. Cuando esté en B, cuento otra parte importante de la historia. En C, lo mismo. Y en D, igual. Es mejor ser consciente que paro en unos puntos, hago pausas con el cuerpo, con el espacio, y ahí es cuando cuento algo importante de la historia. Silencios y miradas, que es insertar pausas cuando van contando un mensaje. Esto puede ser muy divertido practicarlo de pronto en sus coles, con personas que conozcan o cuando están haciendo incluso su discurso en Word School, como las pausas pueden incluso, no sé, yo siento que cuando uno hace pausas en debate, como que mismo las personas pues hasta te miran, como que vuelve la mirada y vuelve él, no estoy anotando a la loca, sino que te estoy viendo, o sea, estoy escuchándote. Hay como una pregunta por la pausa en medio de un discurso rápido donde tienes que contar muchas cosas, entonces puede ser interesante ver cómo una pausa me permite luego traer un punto clave. Y esto es muy lindo porque siento que quizá de pronto no lo dije al inicio, pero el uso del cuerpo también sirve en general en debate, no solamente en esa área de discursos. También sirve si yo quiero hacer un argumento más contundente o si le quiero mostrar al panel que es demasiado triste que algo suceda o si quiero, o si muestro rabia por esa cosa que está sucediendo. Entonces, piénsenselo no solamente como esto lo puedo usar en discurso, sino que incluso lo pueden practicar en voz. Am, como les decía, pueden hacerse en un espejo, grabarse y quedarse el cuerpo quieto. Como incluso si tienen que pegarse las manos así al cuerpo, se las pegan. Y solo pueden contar una historia con su rostro, solo pueden contar la historia no verbal con su rostro. Entonces cuentan la historia y se tienen que quedar quietas y ven sus microexpresiones, a ver qué tanto cuenta cuando yo estoy hablando. Y varias veces sin cambiar el texto. Am, Luego pueden hacer algo más de desplazamiento, también anclajes. Si ya no van en la ruta elíptica y sienten que ya avanzaron, ya saben ir de A, B, C, D y no perderse en su historia mientras la están contando, pues ahora pueden definir distintos anclajes, por ejemplo, en el suelo, y que cuando estén en ese anclaje van a usar un motor de un movimiento. Por ejemplo, mi anclaje va a ser en el espacio así A, B, C. Me voy a mover solamente de manera en los laterales. Y en cada lugar voy a hacer un movimiento con el cuerpo. Entonces, en el A, mi motor del movimiento va a ser la cabeza. Entonces, no, sí, sí, te creo, voy a mostrar confianza. O en el anclaje B, lo voy a hacer con mis manos, sí, en serio, cuéntame, te creo. Sí, la abro, me extiendo. Y en el anclaje 3 voy a usar mi torso, por ejemplo, me voy a abrir. Entonces, eso les permite recordar y ser conscientes de su cuerpo en el espacio con lo que vimos de los motores de movimiento. Y por último, les quería dejar bueno, recordar que el cuerpo pues es un aliado, no sé qué guarda ese cuerpo, un alma, un pequeño yo más chiquito ahí mismo moviéndose, lo que sea que guarde es importante recordar que existe, que amplifica el mensaje, que no tiene que distraer, que es bueno tener esa coherencia, que vale más que ustedes se aprendan unos movimientos, sino que recuerden que está ahí, que cuenta, que usa, que ustedes también sienten, que su piel siente y puede comunicar cosas. Y que el espacio es un lienzo donde ustedes también escriben, así como en una hoja, ustedes escriben un guión, en el piso también lo pueden hacer caminando, y moviendo, y que es importante practicar, que de nuevo es una cosa que no somos muy conscientes siempre. Entonces, no se preocupen si al principio se están moviendo y se les olvida lo que están diciendo. Eso pasa un montón. O estaban pensando en su cara que querían hacer y se les olvidó que estaban contando. Sí, eso pasa, pero parte de que luego se vuelve un poco más natural el uso del cuerpo al contar historias. Y bueno, por último, pueden hacer esta práctica. Uno, elegir una emoción matriz para su discurso, que la pueden usar de la ruleta del manual. Activar su respiración y postura primero y luego añadir uno o dos gestos. Iniciar entonces con el motor de la respiración, con el de la postura y luego pueden añadir un gesto con la mano o con las piernas o con su cabeza o con su rostro. Y marcar un anclaje al suelo donde ustedes van a decir eso. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, con la ira. Entonces mi intención es mostrar ira, como que hay una injusticia. Entonces hago dos respiraciones antes de hablar, antes de contar, por ejemplo, el hecho que me da ira. Entonces yo les estoy contando que estuve con una persona que me gustaba mucho y pues la verdad la cago. ¿Sí ven cómo hace como una entrada a esa ira que me trae? Y luego puedo usar mi rostro, que son los gestos que estoy usando. Cejas firmes, mandíbula como suelta, o
apretada, una postura estable, separada a los anchos de la cadera, un puño puede ser suave dependiendo, si de verdad me da mucha rabia, rígido, y es el uso del espacio. Cosas que pueden a veces pasar cuando uno quiere demostrar ira, que empieza a gritar o a invadir el espacio del público. Eso es algo común, así como con la tristeza, creer que hay que llorar o hay que como sollozar y que no se te entienda lo que estás diciendo. Entonces pueden pensarse como en esa emoción, la hacen y piensan, bueno, ¿qué de pronto podría mejorar? De pronto utilicé más esta expresión. Practíquenlo con distintas emociones. Cojan la ruleta y al menos la base. Intenten hacer el ejercicio con ira, con alegría, con tristeza. Y así pueden ir aumentando en el círculo para hacer como una construcción más completa de los gestos que tienen esas emociones. Y bueno, creo que esto es todo. También muy abierta si quieren pensarse más ejercicios sobre el movimiento o emociones. Si tienen dudas de cómo podrían demostrar una emoción, como les digo, pueden estar muy pendientes de referentes como en pelis, cuando hablan con otras personas, ustedes mismas siendo conscientes de que cuentan grabándose, pero no sería pues mucho más. Espero tenerles un ejercicio preparado a las personas en discursos en el MED, también con todo el equipo de adjudicación. Les mando un abrazo gigante, espero les guste y recuerden que no se trata de que el cuerpo solo la use la gente que actúa, todas usamos el cuerpo, todas podemos estar en el escenario y discursos también es recordar que tenemos piel que siente cosas. Y bueno, nada, muchas gracias por esto. Nos vemos en el torneo.